Hola a todos, amigos de Spanish Boost. Momento Sugar Daddy. Bienvenidos a un nuevo episodio de BioShock. No puedo parar de jugar BioShock. Duermo y pienso en BioShock. Me despierto y pienso en BioShock. Me baño y pienso en BioShock. Aumenta en gran medida las puntuaciones de investigación por sacar fotos. No gracias. Bueno, vamos a seguir con la aventura. Bro, respeta. Vamos a comprar algunos botiquines. Sacia tus ansias en Circus of Values. Vamos a comprar una jeringa de Eve. Y me encantaría comprar balas. Porque no tengo balas. Balas de pistola, de escopeta. Y ahora estamos totalmente bien, gente. Ahora soy absolutamente indestructible. ¿Ok? Si muero, abandono YouTube. Promesa. Pero, por supuesto, no voy. Ryan me va a machacar. Nos machacará a todos. ¡Ey! Respeta. Bro. ¿Por qué tengo el aiming de un jugador de solitario? Bueno, ¿Cómo es que exhibes tanta resistencia a los métodos tradicionales de separar a un hombre de su alma? No eres de la CIA, ¿verdad? Perteneces a Atlas. Esa dichosa cucaracha a la que no logro exterminar. No te preocupes. Es simple cuestión de tiempo que acabe encontrando el veneno adecuado. ok, Andrew Ryan dijo, bro, ¿por qué eres tan resistente y tan crack? Ah, trabajas para Atlas. No importa. Voy a descubrir cómo matarte. No creo en Dios. En ningún hombre invisible en el cielo. Pero hay algo más poderoso que cada uno de nosotros. Una combinación de nuestros esfuerzos. Una gran cadena de la industria que nos une. Pero únicamente cuando luchamos en nuestro propio interés, la cadena tira de la sociedad en la dirección correcta. La cadena es demasiado poderosa y demasiado misteriosa para que ningún gobierno la guíe. Cualquiera que diga lo contrario, o te ha metido la mano en el bolsillo, o te ha puesto una pistola en la cabeza. Rap. Gente, momento rap. Bueno, Andrew Ryan estaba diciendo que él no cree en Dios, pero no hay nada más fuerte y poderoso que un grupo de hombres bien calificados, básicamente. Ryan es un hombre que confía y cree mucho en el hombre, básicamente, en el ser humano. Y podemos verlo. De hecho, por esa razón creó Rapture, para que el hombre pueda ser libre y usar todo su potencial. No sé dónde tengo que ir. Un momento. Objetivos, nada. Perfecto. Me voy a... aquí. Fort Folic. Ok. Loot. Casi has llegado. Más adelante está la batisfera que te llevará hasta Ryan. Ok. Ryan le ha entregado las llaves de Fort Frolic a un tal Sander Cohen. Cohen es un artista según algunos.
Yo opino que está para que lo entierren. He visto todo tipo de asesinos, bichos raros y rufianes. Cohen es un auténtico lunático, un psicópata hasta la venta. ¿Qué? Bueno, Atlas nos dijo que Ryan le dio las llaves a alguien que se llama Cohen. Cohen es un artista, aparentemente, y bueno, lo vamos a ver pronto. Ahora vamos a avanzar para buscar otra batiesfera como esta que nos va a llevar con Ryan. Gente, una puta slot. Momento gambling. Si gano... gente, el gambling vale la pena. Momento, mi abuela. Hermano, $250. What? Hermano, voy a abandonar YouTube y dedicarme al gambling. Gente, stream en Kick mañana. Ah, debes de haberle hecho algo a alguien. Ok. El adivino nos dijo, oh, probablemente le hiciste algo a alguien. A ver, ¿qué podemos inventar? Virotes con cable trampa para la ballesta. ¿Vamos a tener una ballesta? Bro, este juego solo mejora. Mejora cada vez más. Es increíble. Cuando pensamos que BioShock no puede ser mejor, qué miedo. Cuando pensamos que BioShock no puede mejorar, mejora. ¡Hay un Circus of Values acá! ¡Ey! Déjenme entrar. Yo soy solo un hombre que disfruta de ir a Circus of Values. Bueno, seguimos avanzando a la batiesfera. ¿O no? Hermano, ¿qué? Tengo muchas preguntas. Eso está mejor. Cohen. Atlas, Ryan. Atlas, Ryan. En otro tiempo se podía oír algo decente en la radio. El artista tiene el deber de seducir el oído y delitar el espíritu. Así que adiós a esos dos fanfarrones y hola a una velada con Sander Cohen. Hermano, Sander Cohen, el artista, acaba de hablarnos en la radio. Y... bro, ¿esas son personas? Hermano. Vamos a presenciar... Bueno, hace meses que no he visto señal alguna de vida real por aquí. A ver si no eres más que otro advenedizo. O quizá algo más delicioso. Foto. Hermano, ¿qué acaba de pasar? Los órganos de los Splicer Araña se pueden usar como botiquines de primeros auxilios. ¿Qué? Hermano, ¿por qué todo está lleno de trampas? ¿En qué pasó?
Martín, por favor. Bien hecho. ¿Dónde has estudiado? Hermano. Martín, bro. ¿Por qué tengo aim de GeoGuessr? Tengo aim de jugador de GeoGuessr. Ok. Lo siento. Tengo muchas preguntas. Martín, hoy definitivamente no estoy en mi prime. Puedo oler el vinagre de Malta que lleva este. Llevo tanto tiempo esperando que llegue algo suculento a este lugar, pero no pasan más que paletos y palurdos. ¿Pero qué modales tengo? ¡Pasa, pasa! Sander Cohen te aguarda en el salón de la flota. Sander Cohen nos dijo que este lugar es bastante aburrido, no pasa nada, no aparece nadie interesante, pero que nosotros sí somos interesantes. Entonces nos invita a avanzar, nos invita a ir y verlo. ¡Ah! Circus of Values. Gente, atención. Literalmente el rey del hackeo. ¿Ok? Literalmente la persona que hackeó el Pentágono. Atención. Respeten al dios del gaming. Ok. Necesitamos todo. La verdad. Necesitamos esto. 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 Y esto. Todo. Y necesitamos gambling. ¿Ok? Necesitamos gambling. Eso es lo que más necesitamos. Hacer un poco de gambling. Porque la economía está difícil. El dios del gambling. Perfecto. Podemos comprar más. Hermano. Atención. Hermano, me está haciendo muy feliz este juego. Bienvenido a Fort Frolic. Tengo... No hace falta que me agradezcas que bloquee las transmisiones de esos groseros de Atlas y Ryan, que riñan entre ellos. El artista, sí, el artista sabe que hay tierra más rica que labrar. Te he puesto a prueba, pequeña polilla, pero por una razón. Pongo a prueba a todos mis discípulos. Algunos brillan como galaxias, pero otros se queman como una polilla en la llama. Entra en mi hogar. Ok. Sander Cohen bloqueó la transmisión de Ryan y de Atlas y nos dijo que nos va a poner a prueba. Ok, vamos a hacer una prueba de Sander Cohen. Por cierto, esta luz me sigue. ¡Qué miedo! Bro. Hermano. Tengo muchas preguntas, mucho miedo, mucho todo. Pero la verdad, la estética de esta parte del juego es sublime, hermano. Es impresionante. Este juego es del 2007, hermano. ¡Ey, cámara! Ok, vamos a piratearla.
porque no voy a poder romperla a tiempo. ¿Ok? No tengo suficiente daño. El dios del hackeo. Bien. Robamos. Bro, no puedo abrir. Ok. Supongo que debemos subir. ¡Una guitarra! Gente, esta es la canción de Spanish Boost. Momento lore. En lo referente a su reseña del último insulto musical de Ana Culpipa. Con todos los buenos artistas que hay en Rapture, no alcanzo a comprender por qué sigue dedicando espacio. ¿Cómo se te ha ocurrido pensar que podría reunirme ahora con mi público cuando estoy en plenos preparativos? ¡Increíble! Sander Cohen está ahí. Pero no podemos pasar porque está haciendo algo. Por cierto, estaba escuchando el lore y saltó otro diálogo. Lo siento. Respeten, por favor. Respétenme un poco. La flecha me está indicando Ale, Tennessee. Ok. La flecha nos está indicando que tenemos que ir a Tennessee. Supongo que tenemos que ir a Nashville a ver Cowboys. Aparentemente. Hermano, tengo miedo de este hombre. La verdad, los artistas en general me dan un poco de miedo. ¿No? Yo no confío en los artistas. No te toques la cara, cabrón asqueroso. ¡No lo decía en serio! Respeten al youtuber. Gente, estamos viendo una pelea épica entre dos Splicers. ¿Quién gana? ¿Te gusta Bruce? No lo sé, pero yo voy a ir al baño. ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey! ¡Ey! Por favor, respétame. Dios, eso fue un poco incómodo, la verdad. Bueno, vamos a avanzar. Hay un Sugar Daddy cerca. Lo podemos escuchar. Hermano, las cosas que encuentras en este juego, brother, es impresionante. Es impresionante pensar que este juego es del 2007. ¿Quieres encerrarnos, viejo? Oh, a Copsy no le importa. Yo solía quererte. Solía pensar que eras un genio de la música. ¿Sabes por qué? Porque me pagabas el alquiler, vejestorio. Ven a la tienda de discos. Te demostraré lo que opino de tu clean, clean, clean. Ok. Momento. Hay una... Ok, no. No. Pensé que había una cámara de seguridad, pero no. Ok, seguimos moviéndonos. Necesita triunfar en Broadway teniendo este sitio. Lore. Trabajé de policía haciendo la ronda en la pequeña Italia y hasta a mí me sorprende la sangre fría que exhiben estos artistas. Ese tal Cole Piper y ese chiflado de Cohen Bro. la tienen jurada el uno al otro.
y esperan que mi equipo de seguridad tome parte por uno de ellos. Antes de darme cuenta, me llaman al despacho de Ryan para comentar todo el tinglado. Maldito artista chiflado. Ok, escuchamos el lore de una persona que trabajó con Cohen, ok, y que Cohen quería básicamente que lo ayuden para sus obras de teatro y sus cosas raras, ok, porque por supuesto Cohen es un enfermo, ok, está mal de la cabeza, como todos los artistas, especialmente los youtubers, ok, pero bueno. Ups. Trabajé de policía haciendo la ronda en la pequeña Italia y hasta a mí me sorprende la sangre fría que exhiben estos artistas. Esa tal Culpeper y ese chiflado de Cohen se la tienen jurada el uno al otro y esperan que mi equipo de seguridad tome parte por uno de ellos. Antes de darme cuenta, me llaman al despacho de Ryan para comentar todo el tinglado. Maldito artista chiflado. No tengo Adam. Mierda. Maldita sea. Bueno. Poseidón. Nadie puede andar entre bastidores antes del espectáculo, pequeña polilla. Impaciente, impaciente, impaciente. Bueno, Cohen nos dice que somos impacientes porque estamos intentando ir a otros lugares antes del show, antes del espectáculo, y eso no le gusta. Colección Cohen. Hermano. Bro. Las cosas que tiene este puto juego, brother. Rapture se está yendo al garete. ¿Y por qué? Irse al garete significa irse a la mierda, básicamente. Significa que todo está empeorando, volviéndose cada vez peor. Por su culpa, siempre entre bastidores. En el liceo, en las galerías del Soho, incluso aquí, en esta supuesta utopía. Los escépticos. Pero Ryan lo comprende. Simpatizamos. Sí, hay sangre en las calles. Sí, a veces desaparece gente. Y esas horribles niñitas. Bueno, supongo que los escépticos pensarán que se puede pintar un cuadro sin mancharte la bata. Buah, bueno. Vemos que Cohen no estaba muy... ¡Ey, ey, 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 ey! Respétame, por el amor de Dios. Por favor, respétame. Esperamos. Bien. Hermano. ¡Caja fuerte! Ok, momento literalmente el dios de la piratería online. Atención. Oh, oh. Hermano, por favor, respétenme. Como yo respeto a las personas de todo el mundo. Bien. Proyectiles. Otra caja fuerte. Ok, vamos a usar pirateador automático. Y aquí también. Ok. Porque es un poco complicado, la verdad. Piratear eso. Ok. Vemos que Cohen, ok, estaba bastante disconforme con Rapture en general, con la sociedad, con las Little Sisters, básicamente con todo. Ok, como mi padre,
Básicamente. Oh. ¿A dónde? Oh. Ey. Respeten al artista. Ahora yo soy el artista. ¡Sangre! ¿A Ey. dónde vas? Ey. Hermano, por Dios, ¿por qué tengo aim de jugador de Animal Crossing? Por favor, por el amor de Dios. Ok. Había que entrar en el ascensor. Básicamente. No. Ok. ¡Silencio! Cohen estaba hablando con un hombre que le dijo: no, Cohen, no. Presto, no. Lo estoy intentando. Por favor. Una vez más, joven Fitzpatrick. Disfruten. Cohen, cabrón enfermo, déjame salir. Vamos, pequeña polilla, ven. Ida, muerte. La carga del artista es capturarla. Observa al joven Fitzpatrick en el escenario. Usa la cámara. Retrátalo tal como está ahora para que pueda recordarlo. Bueno. Un pianista estaba tocando el piano y... ¿A qué esperas? Fitzpatrick no podrá mantener esa pose eternamente. y estaba tocando mal. Entonces Cohen dijo: explosión. Y bueno, explotó. Y dijo: la vida y la muerte es la responsabilidad de un artista capturar la vida y la muerte. Y ahora quiere que tomemos una foto del hombre para que él pueda recordarlo. Ya tienes a Fitzpatrick sorprendido en su momento de gloria. Parece que tienes buen ojo para la fotografía, pequeña polilla. Ahora ve al atrio y pon su foto en mi obra maestra, y así dará comienzo nuestra colaboración. Ok, tenemos que llevar esta foto a un lugar para colaborar, para que comience el show, el espectáculo. Creo... Ey, no. Sé por qué has venido, pequeña polilla. Tienes tu propio lienzo. Uno que pintarás con la sangre de un hombre al que antaño amé. Sí. Te enviaré con Ryan. Pero antes tendrás que formar parte de mi obra maestra. Ve al atrio. Date prisa. Mi musa es una zorra caprichosa con muy poca capacidad de atención. Buah. Cohen nos dijo: tú también eres un artista y tienes tu lienzo. El lienzo es el lugar donde pintan los pintores, los artistas. El cuadro blanco que pintan es un lienzo. Y él dijo: vas a pintar un lienzo con la sangre de un hombre que antes amé. Que obviamente habla de Ryan. Y dijo que nos va a llevar con Ryan, pero primero tenemos que participar y ver su obra.
de teatro. Su show. ¿Lo ves? Cuando no sea más que polvo, esto es a lo que señalarán. Mi cuadríptico, mi obra maestra. Adelante, no temas. Tócalo. Esta es su obra maestra y nos pidió que la toquemos y coloquemos la foto. Sí, y ahí tenemos a Fitzpatrick liberado de sus propios defectos y manías. Y ahora las maravillosas noticias. Esto no es más que el momento de la concepción. Fuera, en este lugar, se encuentran 3 hombres, todos ellos antiguos discípulos míos. Todos ellos tienen algo en común. La traición. Encuéntralos, pequeña polilla, e inmortaliza su mortalidad en mi cuadríptico. Ve. Cuando reciban lo que se merecen, tú recibirás lo tuyo. Y a Ryan... Bueno, hay una foto que colocamos, pero faltan 3 que él dijo que hay 3 personas que lo traicionaron, 3 traidores que él quiere que asesinemos con esta ballesta y que tomemos una foto de cada uno y las coloquemos acá. Hermano, maldito Sander Cohen, brother, está loco. Bro, hay un tónico acá. ¿Puedo hacer esto? Ok, parece que no. No puedo romper esto. Bueno, vamos a matar gente. ¿Tienes abierto el acceso a la Plaza Poseidón? Ok. Polilla mía. Tenemos que ir a la Plaza Poseidón, acá. Déjame que abra el telón. Hermano. Puedo verte el aliento. ¡Martín! ¡Soy yo! Amigo, ¿Yo? ¿crees poder acabar aquí conmigo? Los otros pobres diablos que metiste en este congelador de carne se dejaron llevar por el pánico. Yo me limité a observar y a esperar. Y cuando ellos empezaron a patalear, yo me dediqué a rapiñar. Me preparé un pequeño cóctel de Splitter. Si no puedes librarte del frío, te tendrás que congelar el corazón. Así que Sander, ha llegado el hombre de hielo, nene. Ha llegado el puto hombre de hielo. Ok, aparentemente este hombre, que se llama Martín, Cohen lo metió en este congelador, en este freezer de hielo, y a otras personas también. Pero mientras las otras personas entraban en pánico y morían, él no. Él se adaptó y sobrevivió. Y ahora se llama el hombre de hielo. Este está vivo. Los enemigos congelados se matan fácilmente, pero se hacen añicos. Interesante. ¡Ah! ¡Ey, ey, 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 ey! ¿Qué me pasó? Supongo que el viejo ha decidido al fin enviar a alguien. Ese hijo de perra me ha dejado aquí para que me congele. Tengo una pose especialmente elegida para ti. ¿Qué? Dios. Nos congelamos y este man... Vamos a quemar algunas cosas, ¿no? Nos congelamos y este man nos dijo...
tengo una pose, ¿ok? Y nos puso en una pose, una posición. Porque miren, todos los hombres congelados están ¿Crees que no lo haría? en una pose diferente, aparentemente, porque, bueno, él también es un artista. Y por supuesto, todos los artistas están locos y mal de la cabeza. Eso ha sido tonificante. Sácale una foto y ponla en el cuadríptico. Me siento hinchado como una futura mamá. Bueno, Sander Cohen dijo, toma la foto y colócala en el Sí, lugar. ahora pon la foto en el marco. Veamos qué tenemos. En el marco raro que Sander Cohen creó. Hermano. Eso es... Ey, respeta. Respeten, por favor. No quiero pelear. Solo quiero matar a las personas que Sander Cohen... Bro, está lleno de enemigos, brother. Vamos a necesitar tener cuidado, porque hay un Sugar Daddy. Y bueno, básicamente sabemos que los Sugar Daddies... ¡Ah! Tiene una Little Sister. Ok, tenemos que pelear. No tenemos otra elección. Necesitamos pelear. Recargamos. Disparamos. Lo congelamos. Recargamos. Lo congelamos. Bro. Respétenme. Ok. Morí. ¡Vuelve! Pero fue a propósito. ¿Ok? Brother. Me asustaste. ¿Por qué hay una torre? ¿Por qué hay una torreta? No es un crimen grave. ¿Dónde está la Little Sister? Son parásitos. Tengo muchas preguntas y muy pocas respuestas. El jardín de Eve. Ok, parece un lugar de striptease. Y la mujer de la visión estaba hablando de Ryan, de Andrew Ryan. Interesante shit, la verdad. Hay otro enemigo. Bro. ¡Otra torre! Hermano, ¿dónde está mi torre cuando la necesito? Por el amor de Dios. Bueno, ahora sí. Vamos a colocar la foto en el lugar que tenemos que colocar la foto, ¿no? En la obra de Cohen. Perfecto. Empieza a tomar forma, sí. Pero Oh. siempre habrá escépticos. Tú no dudas de mí, ¿no? Nunca he podido soportar a los escépticos. Nos da un regalo. Me cae bien, Cohen. Bueno, mi cámara se quedó sin batería, así que vamos a utilizar el segundo recurso, ¿ok? El plan B. Escucho gente. Lo sabía. Lo sabía que escuchaba personas. Escucho voces. Casi completa. Entonces veremos quién es el verdadero artista por aquí.
Dile al viejo chalado que su música parece mejor de lo que realmente suena. ¿Qué? ¡Una bomba! ¿Es una bomba? Era una bomba. ¿Eres el mensajero de Cohen? Tengo algo para ese chalado. ¡Ey, ey, 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 ey! Con mis mascotas, cariño. Ok, ese hombre parece que era la próxima víctima. Bro. Soy muy bueno detectando ataques terroristas. Ok. Un enemigo. Quiero entrar ahí, pero hay fuego. Y no soy inmune al fuego todavía. Bro. Hermano, ¿por qué hay tantos enemigos? Juego, chico de los recados. Cohen, Ryan. Dos viejos chalados que tratan de fastidiarse el uno al otro. Está hablando de que Cohen y Ryan en realidad son muy similares. Los dos son unos viejos locos que intentan destruirse entre ellos. Y honestamente, creo que tiene razón. ¡Has asesinado a mis gatitos! ¿Cómo? Yo no asesiné a ningún gato. Bro. Ey. Ey. Uf. Hay una alarma de seguridad que se activó. ¿Dónde puedo desactivarla? Creo que no hay un lugar. Bro, hermano. Odio los putos splicers, hermano. Qué miedo. Bueno, foto a este men. Y vamos a colocarla. Revoloteas por Forfrolik, sembrando muerte a tu paso. No eres una policía. Eres un ángel. Nunca he visitado un ángel. Quizá debería. Vamos a prepararnos. ¡Bum, bum, bum, bum! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Es una broma, es una broma! ¡Es una broma! ¡Respeta! ¡Respeta! Perfecto. Literalmente el hombre que domina a los Sugar Daddies. Y ahora rescatamos a la Little Sister. Bien. Tenemos a Adam. Las pequeñas nunca han tenido a nadie a quien admirar, aparte de a mí. Y yo no soy gran cosa. Tú les das esperanza. Te lo agradezco. Te enviaré algo como muestra de gratitud. Ok, Tenenbaum nos va a dar otro regalo. Excelente. Yo supongo que si matas a las Little Sisters vas a obtener mucho más Adam. Pero la verdad nos dan bastante. ¿A qué viene ese gesto? No te gusta, ¿eh? No necesito que me juzgues, ni tú ni nadie. ¡Que te den! ¡Que os den a todos los putos escépticos! ¡Eso os digo a todos! Bro, pero yo no soy escéptico. Yo creo en Cohen. Hey Cohen, yo soy tu fan. Brother. Yo soy fan de ti. No te preocupes. Yo quiero ser como tú. Hermano. La música. Dios. Bueno. Básicamente Cohen nos dijo: ah, tú me juzgas. No necesito que nadie me juzgue. Especialmente los putos escépticos. Dios, hermano. Qué personaje increíble. Brother.
Qué juego increíble. 2007. Hermano, 2007. Hoy, bueno, hoy no, pero 2007. Los niños que nacieron en el 2007 casi tienen 18 años ya. Imaginen. Bro, hay niños que van a entrar en la universidad que nacieron cuando salió este juego. Tendrás que perdonar a un viejo, estúpido, su temperamento artístico. Ya falta tan poco para el nacimiento. Los dolores del parto pueden nublar el juicio y desatar las pasiones, incluso de los espíritus más elevados. Bueno, Cohen dijo, perdón, bro, mala mía. Quizás fui muy exagerado. Espero que puedas perdonarme. Vamos a terminar lo que sea que es esto. ¡Un oso! Regalo de Tenenbaum. Adam, hipnotizar Big Daddy y botiquines. Ok, momento Adam. Salud. Eve. Estoy pensando. Tal vez deberíamos. Ay, no lo sé. Tal vez deberíamos mejorar el plus. No lo sé. Vamos. Plásmido. Quiero un plásmido nuevo. Ok, tenemos muñeco de tiro. Hipnotizar Big Daddy. Por supuesto, hipnotizar Big Daddy. Gente. Imaginen tener la ayuda de un Big Daddy, bro. Épico. Literalmente épico. Bueno, tenemos que buscar al último enemigo. Esto es bueno. Esto me gusta. Las balas eléctricas de la escopeta son bastante buenas. Especialmente contra los Sugar Daddies. Ok. Miren. Un brother. Este es amigo nuestro. ¿Ok? Este es nuestro bro. Nuestro big bro. Todavía no investigamos el jardín de Eve. Vamos a dar una vuelta. Inventar balas explosivas. Esto es bueno. Las antipersonales son buenas contra los humanos y los splicers. Me gusta. Hermano, la cantidad de veces que escuché la palabra Circus of Values en este juego no tiene sentido. Dios. Respeta al dios del hackeo. ¿Ok? El dios del hacking y el input comprensible. Atención. Atención a esto. Perfecto. Fácil. Ups. ¡Ey! ¡Oh! Bro, hay otra. Listo. No peleen. ¡Ey! Son amigos. No peleen, hermano. Me siento una madre. Ven aquí, dímelo a la cara, cabrón asqueroso.
poniendo más difícil. ¡Adiós! Vamos, solo quiero hablar con... Ok. Yo no quiero violencia. Soy un hombre pacífico, respetable, profesional, talentoso y drogadicto. ¡Ah! ¡Ey! Yo no hice nada malo. No hice nada malo. No me pegues. No me pegues. Respeta al youtuber. ¿Ok? Esto es un chiseo completo. Literal, podemos chisearlo infinito. Hermano, esa táctica está totalmente rota. No permitimos que el Sugar Daddy se mueva, básicamente. ¡Ey! Estoy salvando una Little Sister. ¡Adiós! Se va a su madriguera. Bro, qué miedo las Little Sister, hermano. Que te hayas olvidado de la pobre Yasmín, pero me alegro mucho de que no seas. Lo siento, señor Ryan. No lo sabía. No sabía que Fontaine tenía algo que ver con ello. Por favor, no. Hermano. Parece que esta mujer que vio a Ryan hizo algo. Tenía que ver con Fontaine, o trabajó con Fontaine, o ayudó a Fontaine, no lo sé. Pero por supuesto a Ryan no le gustó y bueno, pasó esto. Esa siniestra doctora Tenenbaum me prometió que no sería un embarazo real. Me extraerían el óvulo una vez que el señor Ryan y yo hubiéramos... necesitaba tanto el dinero, pero sé que el señor Ryan lo descubrirá. Sabrá que no estaba teniendo cuidado. Sabrá que vendí él. El señor Ryan se va a enfadar tanto conmigo. Bro, hermano, ¿por qué todos los tópicos de este juego son cada vez más turbios? Básicamente, la mujer decía... ¿Qué pasa con el puto servicio por aquí? La mujer hablaba de que le prometieron que no iba a tener al bebé y que Ryan Ya sabes, algo. se va a enterar de que ella lo vendió. ¿Quién se cree que es? ¡Ey! ¡Nuestro enemigo! El último enemigo. Rodríguez. Era un patán, pero era enérgico. Saca la foto antes de que se reseque por completo. Dios, hermano. Ok, bien. Tenemos todo. Brother, ¿todo bien? Vamos. No quería hacer eso. Vamos a la obra de teatro a colocarle la última foto de la pintura o la escultura. O bueno, ustedes me entienden. Entramos y ¡pum! Uy. ¡Conseguido! Bro. Cohen.
Déjame verlo. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Es... Estoy... Verás que el camino hasta Ryan está ahora despejado. Salúdalo. Estoy sin Puedes quedarte con una de mis obras palabras. menores como recuerdo de nuestro tiempo juntos. Si te hubieras convertido en mi único y auténtico discípulo, podrías haber sido digno de mirar en el interior de la caja de mi musa más privada. Ok. ¿Quién sabe si ese hombre ha nacido ya siquiera? Ahora, vete. Bueno. Dijo que el camino de Ryan está liberado. Podemos ir a buscar a Ryan y llevarnos este tónico como regalo. Esto. ¿Qué te ha pasado? Llevo siglos intentando ponerme en contacto contigo. No importa. Será mejor que te des prisa en llegar a la batisfera y te dirijas a Hephaestus. ¿Quieres? Ya es hora de ajustar cuentas con Ryan. Increíble. Vete. Los botiquines te dan más salud. Vamos a reemplazarlo por este. Vamos a matar a este hijo de puta. Ok. Y... ¡No pienso tolerarlo! Ey. Quería matar a Cohen, pero parece que es un Splicer súper fuerte. Hermano, ¿dónde está? Ok. Bro, hermano. Puto Cohen. Hermano, ven. Llave de musa de Sander Cohen. Foto. Perfecto. Ahora podemos abrir esto. Y no sé lo que hay. $, virote incendiario y órganos de Splicer. Hermano, eso es totalmente opcional. Podríamos ignorarlo. La verdad, podríamos dejarlo vivir. Es totalmente opcional. Es increíble. Bueno, tenemos $10 que, por supuesto, vamos a apostar. Perdí. Estoy totalmente quebrado y en bancarrota. Gente, no apuesten. No hagan gambling. ¿Ok? Buah, hermano. No has rescatado ni cosechado a todas las Little Sister de esta cubierta. Necesitas el Adam que tiene para hacerte más poderoso. Te resultará muy difícil sobrevivir sin conseguir más Adam. Bro, yo soy el dios del gaming. Respeten mis habilidades, por favor. No me hablen como si yo fuera un noob. ¿Ok? Bien, estamos en Hephaestus. Ándate con ojo. Ryan prepara algo. Será mejor que sigamos a lo nuestro. Es hora de hacer saltar la banca o volverse a casa de vacío. Ryan tiene la llave genética de Rapture. Si se la arrebatamos, podremos salir de este lugar de mala muerte. Si no, acabaremos en el otro barrio. Bueno. Ahora ve al despacho de Ryan y mata a ese hijo de perra, ¿quieres? Es hora de
Estoy listo para matar al hijo de puta de Ryan. Veo que Cohen ha perdido su toque. Si lo hubieras conocido cuando solía creer en el trabajo, en la lucha. Y ahora se pudre en ese infierno a la espera de que alguien le diga que sigue siendo genial. Supongo que por eso te dejó vivir. Puedes sentirlo, ¿verdad? Andrew Ryan. Estamos cerca, gente. Estamos cerca de matar al puto Ryan. ¡Se curó! Eso fue bastante ilegal. No sabía que eso podía pasar, la verdad. No tenía ni idea de que eso era posible. De que los Splicer podían curarse. Honestamente. Toma. Vamos a matarla con esto. ¡Adiós! Bueno. Básicamente Ryan sabe que estamos yendo. Ok. He pasado la tarde tratando de acercarme lo máximo posible a la puerta de Ryan sin montar un numerito. Lo tiene todo muy bien protegido. Es imposible colarse allí dentro. Todo lo que saqué por las molestias fue el ojo peludo de uno de los amigos Splitter de Ryan. Ese es el premio que consigues por intentar burlar al mejor ingeniero electrotécnico de nuestra generación. Este hombre dijo que aparentemente Ryan está muy bien protegido y que no vamos a poder entrar y matarlo. Un gusano alza la vista y ve la faz de Dios. Pero mira a tu alrededor. Esto está hecho una auténtica convención de gusanos. Todos tenían madres, padres, gente que los quería. Se casaron, se tiraron a sus mujeres. ¿Qué te hace pensar que eres diferente? Todavía no he elegido un hueco para ti en la pared. Dios. Dime si tienes alguna preferencia. Bueno, Ryan nos dijo: mira todas las personas que intentaron hacer lo mismo que tú. Dios mío. Cortacircuitos. Investiga la zona. Busca alguna pista sobre cómo... Muestra de encima ir al control. Tuve que ponerme en plan ley de la jungla con ese bruto asqueroso durante 3 semanas hasta que al final me desveló cómo llegar hasta Andrew Ryan. Genera una sobrecarga simpática en el núcleo armónico 3. Así de simple. Ahora no queda más que averiguar qué diablos es una sobrecarga simpática o, ya puestos, un núcleo armónico 3. Pan comido para un técnico electricista. Una lástima que yo diseñe zapatos de mujer. Iré a ver a los mecánicos que quedan vivos en el control de pérdida de calor. A ver qué puedo sonsacarles. Bueno, esta mujer nos dijo cómo poder entrar a este lugar. Y es generando una descarga simpática en el núcleo 3. No sé lo que significa, pero hey, sabemos qué hacer. Qué propio de todos los parásitos que han tratado alguna vez de ocupar el lugar de otros. Podría explicarte la ciencia que hace imposible lo que intentas lograr, pero eso sería como tocar Mozart para una rana. Bro, no. Ey, respétenme. Yo los respeto, ustedes respétenme, bro. Rapture está volviendo a la vida. ¿No oyes cómo mientras hablamos recuperan el aliento sus pulmones? ¿Las tiendas vuelven a abrir? ¿Las escuelas bullen con los pensamientos de jóvenes mentes? Mi ciudad vivirá, mi ciudad prosperará. Y cuando llegue ese día, usaremos tu lápida para pavimentar calzadas.
Ryan está diciendo que Rapture está volviendo a renacer, a revivir. Un Sugar Daddy muerto. Hermano, la ambientación y la estética de este juego, de verdad que me está volviendo loco. Gente, momento Sugar Daddy. ¿Fallé? ¿Fallé o le pegué? Ok. Es amigo. Es brother. ¡Ayuda! ¡Sugar Daddy! ¿Dónde está? Oh, está peleando con este men. ¡Sugar Daddy! ¿Qué te pasa? ¡Mátalo! Ok, ¿por qué? ¿Por qué el Sugar Daddy tiene tan poco daño? Hermano, ¿por qué el Sugar Daddy no puede matar a un Splicer normal, pero cuando pelea contra mí los mata súper fácil? Pregunta seria. ¿A dónde vas, tonto? ¿Qué estás intentando hacer? Hermano, respétame. ¡Ey! Hermano, me pone muy nervioso cuando spawnean en mi puta cara. La verdad. ¿Sabíais que se está librando una guerra? Si no haces un correcto mantenimiento de esos Big Daddies, se liquidan esos R-34 como si fueran caramelos. Ok, gente, atención. Los matones de Atlas nos atacan constantemente. Matamos. Y con 2 mecánicos muertos esta semana tenemos que controlar los costes. Si quisiera tratar con aficionados, me habría quedado en tierra firme. El hombre que estábamos escuchando, la nota, hablaba sobre que los Sugar Daddies son difíciles de controlar y que es necesario controlarlos o te destruyen, básicamente. Te explotan. Pero bueno, abrimos la caja fuerte. Bro, hay una cantidad de enemigos enorme. Hay un montón de enemigos. Necesito EVE, porque no tengo EVE, gente. Bot de seguridad. Bueno. Vamos a seguir avanzando para encontrar el lugar para matar a Andrew Ryan. ¿Ok? Vamos a intentar desbloquear. Hermano, ¿qué pasa con la electricidad, brother? Parece Buenos Aires en verano. ¡Ey! ¿Habló en inglés? ¿Por qué habló en inglés? Hermano, estoy haciendo input en español. No podemos hablar inglés. Imagina la fuerza de voluntad necesaria para crear un lugar así. ¿Y qué has construido tú? Nada. Solamente puedes saquear y destrozar. No eres un hombre. No eres más que una termita en Versalles. Ok. Ryan está diciendo... mira este lugar. Y lo necesario que es ser un hombre fuerte para construir esto. Tú no podrías. Te diré algo de Keyboards y de todos esos universitarios. Son tan listos, salvo cuando no lo son. Le hice tomarse un par de copas la semana pasada y en menos que canta un gallo, me cuenta que el código de su despacho es la fecha del día de Australia. Ahora cada semana me cuelo sigilosamente y mango un par de pavos de la caja. El australiano ni se cosca, y yo no pienso decírselo. Parece que allí hay todo tipo de cosas raras. Quizás
Quizás algún día me vuelva más ambicioso. Ese hombre nos está hablando de la contraseña de uno de los hombres de Ryan. Y que la contraseña es el día de Australia. ¿Ok? ¡Ey! Hermano, no me asustes. Por favor. ¡Ah! Sugar Daddy. Ok. Utilizamos... explosivo. ¿Ok? Y... a pelear. Bro. Ey. Tranquilo. Soy youtuber. No soy una amenaza para esta sociedad. Bueno, en realidad sí. La verdad. En realidad sí. Todos los influencers son una amenaza. Digamos la verdad. Hay un enemigo. Pero no sé dónde. He visto cosas más terribles. Yo misma he hecho cosas peores. Gracias por recordarme que la luz del mundo todavía no se ha extinguido. ¡Ey! Envío a una pequeña para que te ayude. Bueno. Porque el señor Ryan tiene cosas más importantes que hacer que asegurarse la lealtad de sus hombres. ¡Saluda a Fontaine, traidor hijo de puta! Oh my god. Me encantan estas visiones donde te muestran qué pasó acá. Básicamente, este cortacircuitos es el que nos va a ayudar, ¿ok? A manipular la electricidad y destruirla, ¿ok? Entonces voy a proceder a hackearlo. Perfecto. Cortamos la electricidad. Y este hombre... Antes de que la última rata te haya devorado por completo, Rapture habrá regresado. Yo encabezaré un desfile. ¿Quién era ese?, preguntarán, mientras señalan los patéticos restos que cuelgan en mi pared. ¿Quién era ese? Bueno. Está loco. al señor Ryan que entregara Fontaine Futuristics a los chicos de Atlas como ofrenda de paz, pero el muy gilipollas no se atiene a razones. En vez de eso, se ha puesto a proporcionar a su gente plásmidos más duros y en mayor cantidad. Se ha montado una carrera armamentística en Rapture, pero no se trata de quién puede construir las mejores armas y las bombas más grandes. Se trata de ver quién puede deshumanizarse más y convertirse en el mayor monstruo. Este hombre hablaba sobre que le pidió a Ryan que por favor pare con los putos plásmidos, con el Adam. Y Ryan es un adicto a eso, entonces cada vez usaba más y le daba más a la gente. Entonces se creó una tremenda guerra, un tremendo problema en Rapture por el Adam. No reconocí a la tía que vino hoy a la tienda. Con una buena delantera y de punta en blanco. Era muy reservada, pero no hacía falta ser ningún lumbrera para ver que no tramaba nada bueno. Preguntaba por cierres magnéticos y cosas así. Me anduve con evasivas, pero me caló. Después de darme un buen garbeo por su patio trasero, le indiqué cómo llegar a Kiburs en los talleres. Rapture se habrá ido al infierno, pero a veces la gran cadena todavía te da un respiro. Este hombre hablaba sobre una mujer que fue a hablar con él preguntándole sobre cierres magnéticos, etc.
supongo que esa mujer intentaba descubrir cómo abrir la oficina de Ryan. Y este hombre le reveló la realidad, le dijo cómo hacerlo. Entonces, bueno, aparentemente ahora tenemos la respuesta. Un hombre construye una ciudad en el fondo del mar. Eso es una maravilla. Otro hombre resulta estar en un avión que se estrella en esa misma ciudad en mitad del océano. ¿Por qué? Eso suena más como un milagro. Ryan nos dice: es raro que un hombre construya una ciudad en el océano, pero es más raro que un hombre en un avión caiga en la ciudad del océano. Suena como un milagro. Y la verdad, tiene razón. ¡Ah! Bro, un Circus of Values trampa. Nah, este juego es el GOTY. Literalmente. El GOTY de 2024 es el BioShock del 2007. No tiene sentido este juego. No tiene sentido. ¿Una Little Sister? Vamos a piratear porque creo que este Sugar Daddy tiene una Little Sister. Entonces, vamos a utilizar nuestras habilidades innatas de hacking para, usar la torreta en nuestro favor, y que podamos matar al Sugar Daddy más rápido. La pregunta es, ¿qué debería usar para matarlo más fácil? ¿Cuál debería ser mi arma main? ¿Esta? Supongo. Porque la escopeta está broken, básicamente. Debería dispararle con la escopeta. Sí, la escopeta no tiene sentido. Está demasiado rota, hermano. Pega más fuerte que mi padre borracho. Es increíble. Bueno, pirateamos la caja fuerte, para robarnos un poco de el oro de otras personas, porque somos latinos, hacemos esas cosas. Bien. Perfecto. Por aquí no hay nada, ¿verdad? Seguimos nuestro camino. Quiero una máquina de Little Sisters para mejorar mis habilidades. Compramos munición y seguimos nuestro camino. Tenemos que matar al puto Andrew Ryan, hermano. Ey, respeten. Respétenme, por Dios. Puerta de conducto. Oh my god. Estudioso. Aumenta las bonificaciones al daños obtenidas por investigación. Hermano, yo no hago eso. La cubierta básica está lista. Tengo una carga de nitroglicerina en mi despacho que servirá como catalizador. Ahora necesito 4 cables R34 con revestimiento de plomo para pasar el circuito. Luego media lata de gel iónico. Esa es la parte fundamental de la mezcla. Debería poner el núcleo en modo compensación, enviar un montón de energía por la línea y hacer saltar el cortacircuitos de la puerta de Ryan. En teoría.
O funciona a las 1000 maravillas o hace volar la mitad de Rapture. El que no arriesga... Ok. Esto parece que nos va a ayudar a explotar la puerta de Ryan. Ok. Con esto vamos a poder volar la puerta de Ryan. Ok. Y entrar. Pero necesitamos componentes. Necesitamos reparar esto. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a ir parte por parte. Perfecto. Vamos a ir parte por parte, bro, reparando la bomba para, bueno, matar al puto Ryan, ¿no? Un shout out para los Ryans. Espero que no se ofendan, pero tenemos que matarlos. Necesitamos necesitamos esto, una carga de nitroglicerina, gel iónico, 4 racimos de cables R34. Bro, eso es demasiado. Demasiadas cosas. Ok, creo que acabo de conseguir todo lo que necesitábamos. Tuve que matar muchos sugar daddies. Concretamente 4. Ok. Tuve que matar 4 sugar daddies, pero creo que tenemos lo necesario. Ahora podemos fabricar la bomba atómica. Ok. ¡Ey, hijo de puta! No te levantes. No te levantes. Que tengo una misión. Soy un hombre con una misión. Por favor, respeten. Rayo. Uy. Bien. Ahora, hermano, ¿por qué todos se despiertan? Hermano, ¿qué bait? Literal. Bueno, entramos por aquí, tuki, y construimos la bomba. ¿Necesito algo más? Consigue una carga de nitroglicerina. Ok, sí necesitaba algo más. Ok, acá es donde tenemos que ir. Pero hay muchos cables. Y no quiero morir. ¿Puedo lanzar esto? Bomba. ¡Oh, funcionó! Perfecto. Ok, salto. Casi. Robamos. Respeten. Robamos todo lo importante. Eso es para mejorar. Ok. Nos agachamos. Y... mejoramos el daño de la ametralladora. Sí. Proyectiles de pistola, nitrógeno líquido. Oh, lore. ¿Hay sangre en las calles? Por supuesto. ¿Han optado algunos por autodestruirse al recombinarse a lo loco? Es innegable. Pero no haré proclamas. No dictaré leyes. La gran cadena se mueve lentamente, pero con sabiduría. Es nuestra impaciencia lo que invita al parásito del gran gobierno. Y una vez invitado, no dejará de alimentarse del cuerpo de la ciudad. Bueno, la ciudad es un caos y Ryan no quiere hacer nada que sea como el gobierno.
No quiere crear leyes, no quiere crear un gobierno, no quiere hacer nada de eso. Porque eso es lo que provoca a los parásitos. Gente, momento nitroglicerina. ¡Ey! Bro. ¿De dónde salió eso? Bro, esa torreta no estaba antes. Bro, respétenme. No me roben. Me están robando. Y yo vivo en Argentina. Estoy acostumbrado a que me roben. Pero no me gusta que lo hagan. Por cierto, creo que hay... No, pensé que era un botiquín. Necesito un botiquín, la verdad. Porque no tengo nada de vida. Si uso esto... Ok, no me da vida. Gente, tenemos la puta bomba. ¿Parece una bomba de verdad? Más vale. Tienes que ponerla en el núcleo, pasado el control geotérmico. Y veremos si esos manitas sabían lo que se hacía. Ok, Atlas nos dijo que qué tenemos que hacer con la bomba. Básicamente colocarla en el núcleo. El problema, Atlas, es que me van a matar, bro. Ok, me colocó un cable. Bro, ey, eres un NPC. No puedes hacer eso. No puedes. Estoy en problemas. Estoy en serios problemas. La verdad. Y creo que no fue una buena idea eso. Bueno, ahora tenemos... Bro. Esto pasó nada más empezar la guerra. Leí sobre el tema en los periódicos. Adelante. Veré qué puedo averiguar para ayudar. Ok, Atlas estaba diciendo que hay un par de problemas. Ok, pero que él va a ayudarnos. O intentar ayudarnos. Bueno, vamos a rayo y rayo a esto. Pirateamos la torreta. Pirateamos la otra. Pero si interpreto correctamente estos planos, puedes canalizar este flujo de magma por medio de la válvula de desvío. Evaporará toda esa agua en un santiamén y podrás llegar al núcleo. Pero seguro que Ryan se dará cuenta. Te convendría establecer un perímetro por si acaso. Ok. Atlas nos está diciendo qué tenemos que hacer. Ok. Básicamente con la válvula para bajar esta agua. Ok. Entonces, bueno, aquí lo dice. Tienes que acabar con la inundación del control geométrico para que el ascensor vuelva a funcionar. Bueno, básicamente esto. ¿Te matarán esas criaturas? Ni siquiera yo lo sé. A medida que me arrastras más cerca del abismo, tú mismo te acercas conmigo. Oh, tengo torretas, es verdad. Una muerte rápida, parásito. Será preferible a lo que descubrirás si ganas. Bueno, voy a ignorar a los splicers y voy a confiar en mis torretas. Yo soy un hombre que confía en sus amigos. Pero aparentemente no es siempre una buena idea confiar en tus amigos. La verdad. Ok, Atlas nos dijo: muy bien,
Están todos muertos. Lo hiciste. En realidad no hice nada. Literalmente me morí. Pero ok. Bien. Estamos en el núcleo. Vamos a colocar la bomba termonuclear. De tu familia, de tus amigos, de todo lo que has amado alguna vez. Pero, por alguna razón, esto te gusta. Sientes algo. No sabrías decir muy bien qué. Piénsalo un segundo. Y quizá te venga la palabra. Nostalgia. Uff. Hermano, me encantan los mensajes que tiene este puto juego. ¿Qué te ha ofrecido Atlas? ¿Parte del saqueo de mi ciudad? Hazme caso. Tu única recompensa será una puñalada por la espalda. Ryan nos dice: ¿por qué haces esto? ¿Qué te ofreció Atlas? No le creas, va a traicionarte. Perfecto. Colocamos la bomba termonuclear. Ok. Sobrecargamos el núcleo. Y yo me voy a la mierda. Uf. No escucho nada. No escucho nada, pero básicamente Atlas nos dijo que vayamos a la oficina de Ryan a abrir la puerta. ¡No me vencerás! Mi fuerza no está en el acero y el fuego, sino en mi intelecto y mi voluntad. ¿Me oyes, Atlas? Uf. Andrew Ryan no te ofrece más que ceniza. Hermano. Ok. Ryan está diciéndole a Atlas que no lo vamos a vencer. En realidad no sabe que yo soy el dios del gaming. Entonces, bueno, la verdad no tiene mucho que hacer. ¿Qué? ¿Lo hice mal, gente? Bro. Ey, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Por qué hay 79 enemigos? Bro, ayúdame, robot de mierda. Bro, no puedo pasar. Amigo, no puedo pasar. Gracias. Ok, vamos a abrir finalmente esta puerta. Bien. ¡Ábrete, mierda! Bro. Al final, lo único que importa soy yo. Y lo único que te importa a ti eres tú. Así es nuestra naturaleza. Uf, gente. Estamos listos. Ryan, hijo de puta. Vamos a pelear como hombres. Gente, la verdad que no recordaba este juego tan bueno, la verdad. Por supuesto que es uno de mis juegos favoritos y yo sé que es bueno, pero es mucho mejor de lo que recordaba. Incluso en el libro de las mentiras, a veces se halla la verdad. Hay ciertamente un momento para todo. Y ahora que te veo en carne y hueso, sé que no puedo alzar la mano contra ti. Pero he de decirte que eres mi mayor decepción. ¿Me escucha tu amo? ¿Atlas? Puedes matarme, pero jamás tendrás mi ciudad. Mi fuerza no está en el acero y el fuego. Eso es lo que los parásitos no entenderán jamás. Hay un momento para todo.
Un momento para vivir y un momento para morir. Un momento para crear y un momento para destruir. Bro. Bueno, Ryan dijo que no puede golpearnos, no puede herirnos, pero que somos una decepción para él. Y le dijo a Atlas, ven, puedes matarme, pero tú no entiendes que mi fuerza no está en el hierro, en el acero. Mi fuerza es algo que está más allá de lo físico. Eso es lo que tú no entiendes. Queda un último detalle por discutir. Ok, Ryan nos está invitando a que vayamos con él a hablar, porque aparentemente hay un detalle más que tenemos que discutir. Ryan ha activado la autodestrucción del núcleo. Esto es distinto de lo que tú hiciste. Tiene intención de llevarse toda la maldita ciudad por delante. Ve allí y cárgate a ese pescado antes de que reviente todo. Ok, Atlas nos dice que Ryan activó la autodestrucción. Entonces tenemos que llegar con él antes de que, bueno, básicamente explote todo, ¿verdad? La pregunta es, ¿dónde? No veo nada. ¡Hola! Tenenbaum, Suchong, Fontaine, Ryan. ¿Qué? Despliegue avanzado, lote 111. Cliente Fontaine Futuristics. El bebé ya tiene 1 año. Pesa 26 kilos. Y posee una musculatura comparable a la de un joven sano de 19 años. ¿What? ¿Están hablando de un bebé que tiene 1 año y pesa 50 libras? Los resultados son decepcionantes, pero dentro de las tolerancias esperadas. ¿What? Están hablando de un experimento de un niño que pesa 26 kilos con 1 año. ¿Es tu cachorrita? Es muy bonita. Gracias, papá Suchong. Rómpele el cuello por mí. ¿Qué? Rómpele el cuello a esa dulce cachorrita. No, por favor. Rómpele el cuello a esa cachorrita, ¿quieres? No, no. Muy bien. What the fuck, hermano, este juego me voy a volver loco. Hermano, me voy a literalmente volver loco. Hermano, no puedo, no entiendo, estoy... El asesino ha superado mi última defensa. Ryan. Y ahora ha venido a matarme. Al final, ¿qué distingue al hombre libre del esclavo? ¿Dinero? ¿Poder? No. El hombre elige. El esclavo obedece. Crees tener recuerdos. Una granja, una familia, un avión, un accidente. Y luego este lugar. ¿Hubo realmente una familia? ¿Se estrelló el avión? ¿O fue secuestrado? Obligado a caer. Obligado a caer por algo inferior a un hombre. Algo criado para ir sonámbulo por la vida hasta ser activado por una simple frase
dicha por su bondadoso amo. ¿Enviaron a un hombre a matar o a un esclavo? El hombre elige, el esclavo obedece. Adelante. Estoy totalmente en shock. Detente, ¿quieres? ¿Quieres? Una frase poderosa. Una frase familiar. ¿Quieres? 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 Ahora ve al despacho de Ryan y mata a ese hijo de perra. ¿Quieres? Siéntate. ¿Quieres? Levanta. ¿Quieres? Salta. Corre. Para. Gira. El hombre elige. El esclavo obedece. ¡Mata! Hermano. ¡El hombre elige! ¡Qué fumada! ¡Qué ¡El esclavo obedece! ¡Qué locura de historia, brother! ¡Obedece! Hermano, qué locura. Coge la llave genética de Ryan y métela en esa maldita máquina, ¿quieres? Hermano, qué locura. Ryan nos dijo... Es que, ¿cómo puedo explicarlo de una forma tan épica? Nosotros tenemos flashbacks, ¿verdad? Tenemos los flashbacks de el avión, los flashbacks de nuestra familia, pero ¿esos flashbacks son reales? ¿Son reales o son un invento? Además, recuerden, el hombre elige, el esclavo obedece. ¿Y qué tal si en realidad somos una máquina que se activa cuando recibe una orden? Como por ejemplo la palabra quieres. ¿Recuerdan cuando Atlas nos dijo ayuda a mi familia, ¿quieres? Mata a Ryan, ¿quieres? Activa el núcleo, ¿quieres? Aparentemente no somos tan libres como pensábamos. Y después de ver el experimento de Suchong, no lo sé, vamos a anular la autodestrucción de Rapture, ¿ok?
Oh, ok. Atlas no existe. Todo este tiempo fue Fontaine. Todo este tiempo fue Fontaine manipulándonos para hacer lo que él quería, matar a Ryan y que Rapture sea propiedad de Fontaine. Ahora, básicamente, cuando termine de procesar esta tarjeta, Rapture va a ser propiedad de Fontaine. Y bueno, Fontaine nos dijo la verdad. Nos dijo que somos un experimento modificado genéticamente para obedecer cada vez que Fontaine dice quieres. Vamos a escapar porque Fontaine nos va a matar porque no somos útiles. Ya hicimos lo que teníamos que hacer. La Little Sister nos está guiando. Nos está guiando a un camino. Tal vez no era un camino. Creo que era una trampa. Gente, ¿cuántas trampas me van a hacer en este juego? Piso de Tenenbaum. Me alegra volver a verte, muchacho. Bienvenido a la ciudad en la que naciste. ¿What? ¿Dónde naciste? Estás enfadado con Fontaine, ¿no? Ahora sabes la verdad. Eres su instrumento. Traído de vuelta a Rapture para salvarlo. Somos... Has salvado a muchas de mis pequeñas. Tengo una deuda contigo. Mientras duermes, yo deshago parte del condicionamiento mental de Fontaine. Su control sobre ti ya no será total, pero todavía puede tirar de ciertos hilos muy incómodos. Hermano. Creamos tu mente con muchas cerraduras y llaves. Fontaine tiene la mayoría de esas llaves, pero no todas. Suchong diseñó tu mente. Enseñó a Fontaine a controlarte. Quizá halles respuestas en el piso de Suchong, en Mercury Suites. Bro. Qué locura de puto juego. Estamos acá, ¿verdad? Aquí es donde nacimos, ¿ok? Suchong... ¿Es el que me salvó? Suchong nos creó para salvar a Fontaine. Y Fontaine tiene control sobre nuestra mente, ¿ok? Porque nos crearon para obedecer a Fontaine. Y Tenenbaum nos está ayudando a curarnos del control de Fontaine. Todavía Fontaine tiene control sobre nosotros, pero menos. Y nos dijo, puedes ir a la sala de Suchong para buscar más respuestas sobre quién eres, por qué existes, cómo podemos detener a Fontaine, etc. Una locura. Básicamente una droga inmensa. Un tremendo porro. Pero bueno. Vamos a terminar el episodio acá porque mi cerebro me duele y si continúo jugando vamos a terminar la serie porque estamos cerca del final. Así que, gente,
¿Qué puedo decir? Este juego es una puta obra de arte.